El yo simbólico exige un trabajo incesante. La necesidad de protegerse del yo real es permanente, día y noche. Durante el día está la representación simbólica. De noche los sueños simbólicos protegen de los sentimientos reales, aunque se esté durmiendo. Si por ejemplo una persona crece tratando de agradar a una madre perversa, será servicial, sonreirá cuando ella lo mira, le hablará con precauciones, actuará para congraciársele, se disculpará de casi todo. En una palabra, se empeñará en diversos comportamientos que emanan del sentimiento inconsciente. Sé buena conmigo, mamita, haré cualquier cosa con tal de que seas buena. Cada uno de esos comportamientos es una referencia simbólica a ese sentimiento central. Como de noche la necesidad no cambia ni desaparece, es representada en el sueño, de nuevo en forma simbólica. El sueño puede ser un intento de aplacar a un monstruo o de hacer algo imposible sin conseguirlo. Esta tarea simbólica imposible tiene por objeto conseguir que mamá sea buena. Lo primero, pues, con respecto a los sueños, es que son extensiones del comportamiento de la vigilia, y no un fenómeno diferente. Son la lucha simbólica nocturna, la neurosis nocturna. Parece razonable que un neurótico no deje de serlo mientras duerme, que no se ponga bien de noche para despertarse neurótico la mañana siguiente. Por el contrario, las personas reales no tienen sueños irreales, así como no actúan de maneras irreales durante el día. En segundo lugar, los sueños simbólicos son solo función de personas simbólicas. El hombre normal ha sacado el pasado de su camino, vive en el presente día y noche. Una persona que se siente insignificante no puede de noche hacer tratos importantes para tapar ese sentimiento. Sus sueños se ocuparán de eso. Es posible que sueñe que lo homenajean por sus éxitos. El sueño y la realización efectiva de tratos importantes durante el día son aspectos del mismo sentimiento no experimentado. Cuando el paciente se refiere a uno de esos sueños, se lo lleva a sumirse en su sentimiento hasta la raíz. Lo que experimenta será un sentimiento doloroso que provocó el importante comportamiento simbólico en el sueño y durante el día. Luego, lo que es más importante con respecto a los sueños simbólicos es que sirven para proteger la cordura del que sueña. Esta hipótesis se opone a la freudiana de que los sueños sirven para proteger el sueño y dejarnos descansar. Si entendemos que el yo irreal, el yo que convierte los sentimientos peligrosos en símbolos, nos mantiene cuerdos y neuróticos, vemos que los sueños simbólicos son fundamentales. En caso contrario, se producirían perturbadoras reacciones primales durante el sueño. A veces, los sentimientos reales se acercan, aún durante el sueño. Los habituales símbolos oníricos ya no contienen el sentimiento y el resultado es una pesadilla. Una pesadilla es el sentimiento primal que irrumpe a través de la defensa neurótica. El soñador simboliza en un nuevo plano el psicótico. Sus dragones y monstruos son los que llamaríamos simbolización psicótica. Las pesadillas son pues la locura nocturna. Por eso es que produce tanto alivio despertarse de ellas para encontrarse en un mundo real. El sentimiento de la pesadilla nos despierta a la conciencia para poder seguir siendo inconscientes del sentimiento, de la misma manera que algunos neuróticos vuelven inconscientes algunos sentimientos y pensamientos de día, mientras están despiertos para usarlos como mecanismos de defensa. Si lo pensamos en un plano puramente físico, vemos que algunos de nosotros nos desmayamos, quedamos inconscientes, bajo un intenso dolor físico. Una reacción primal es la extensión y la conclusión lógica de una pesadilla. Es ese sentimiento de pesadilla, ese terror, sin la apariencia simbólica. El que tiene pesadillas está cerca de su reacción primal. En realidad, si entre gran terror
aún después de despertar. Tiene el corazón agitado, los músculos tensos. Lo único que no ha hecho es establecer la conexión real y caer en una reacción primal. El dolor lo impide. Si estuviera allí en ese momento un terapeuta, la persona tendría la reacción primal y habría iniciado el proceso de vuelta a la realidad. Una pesadilla o un mal sueño recurrente es un sentimiento primal que persiste y debe ser simbolizado casi de la misma manera durante años. Ser atacado por el enemigo, tener el arma trabada y no poder escapar, pueden ser sueños recurrentes. Lo que se siente en ese sueño es que no hay nadie que lo ayude a uno. La persona suele no tener conciencia de que cualquiera lo ayudaría. Está solo en su sueño, como ha estado solo en el mundo tratando de manejarse contra inconvenientes insuperables. Necesita gritar, ¡socorro! Algunos tratan de gritar socorro, pero no sale nada, y por buenas razones. Ese es el grito primal, y el hecho de que no salga es una protección. Veamos un ejemplo. Durante una sesión una mujer describía su sueño de la noche anterior. Me atacaban y algo me acorralaba en un rincón de mi cuarto. Traté de escapar a la casa de mi vecino donde pensaba pedir ayuda a la policía. Marcaba mal el número y no podía comunicarme con la policía. Se la hizo que se volviera a hundir de vuelta en el sueño y que lo vuelva a contar. Ella se negó. Estaba demasiado asustada por alguna razón. Y empezó a contarlo otra vez. Cuando contaba que corría a la casa del vecino, se le interrumpe. Marque bien el número. No, no puedo. Pero sí, marque bien el número. ¡Socorro, socorro! Empezó a gritar. Gritó durante 10 minutos, retorciéndose y revolcándose en el suelo. En cada uno de sus actos había estado gritando socorro durante 20 años porque nunca había podido obtenerlo de sus padres. Había estado tan ocupada en luchar por ayudarlos que no había podido sentir su propia necesidad de ayuda. ¿Por qué no había gritado en el sueño? Por la esperanza. Si hubiera gritado y nadie hubiese acudido, todo se habría perdido. Tendría que haber sentido su absoluta indefensión y el hecho de que nadie en su vida la ayudaría jamás. Al no gritar se protegía de esta idea. Cuando gritó, experimentó todos esos horribles sentimientos de indefensión y desesperanza. Así, al no gritar, seguía luchando y esperando. Seguía también tapando sus sentimientos. Al gritar se rompió la cubierta irreal y se le facilitó el camino a la realidad. Muchos neuróticos están tan bien protegidos que nunca llegan cerca del grito en sueños. En realidad, casi no los recuerdan porque sus sentimientos y símbolos están profundamente enterrados. Pero los neuróticos son un grito andante. Gritamos de maneras sofisticadas. Ser obsequioso es una manera de gritar para que a uno lo traten bien. El hablar constantemente, una manera de gritar para que lo atiendan. Como se ve, por lo que precede, la neurosis no es simplemente un desajuste social. No podemos juzgar la neurosis o su ausencia por la forma en que una persona se comporta en su empleo. Una persona que funciona bien de día puede tener pesadillas que son testimonio elocuente de su neurosis. Por esa razón, todas las escalas de ajuste social que pretenden representar la neurosis son irrelevantes porque todas reflejan comportamientos diurnos. La profundidad del dolor, la densidad del mecanismo de defensa, la cercanía de los propios sentimientos, pueden ser medios habitualmente en función de los símbolos oníricos. Cuanto mayor es el sufrimiento, más complejos serán posiblemente los símbolos. Asimismo, cuanto mayor sea el sufrimiento, mayor será la lucha en los sueños. Arrastrarse debajo de setos, abrir un túnel para salir, trepar una montaña empinada, etc.
Si los sentimientos suben durante el sueño a pesar de los símbolos, podemos sospechar que la persona tiene una estructura defensiva frágil y que está cerca de sus sentimientos. Por lo general, este es un caso fácil y el individuo tiene buenas posibilidades de llegar a ser real, de curarse pronto. Por lo demás, los sueños agradables del neurótico son sospechosos. Por ejemplo, el sueño recurrente de volar y sentirse libre, el sufrimiento que hay debajo de ese sentimiento agradable, flotante, puede ser de gran constricción. En lugar de soñar que es Prometeo encadenado, lo cual sería más real, pues indicaría la proximidad de sentimientos de constricción, sus sueños de libertad indican una brecha, la escisión del yo, real encadenado. Un sueño en que tratara de soltar las sogas que lo atan indicaría una proximidad de los sentimientos reales del yo. ¿Con qué exactitud se refiere un símbolo a un sentimiento? Veamos algunos ejemplos. Si un niño niega sus necesidades infantiles y trata de actuar como un adulto para agradar a sus padres infantiles, con necesidades que también lo son, quizás sueñe que lo atiende un ejército de criados. Si tiene que escuchar todos los días las discusiones de sus padres acerca de las cuentas, si debe ganarse su dinerito y se le encargan tareas para que esté constantemente ocupado, quizás sueñe que se desmaya para que venga una ambulancia a buscarlo y llevarlo a un hospital donde se hagan cargo de él. Lo sueña sin saber siquiera que lo que siente es «basta, déjenme descansar» y tomarlo con calma. Su sistema es tratar de decir lo que necesita con sus símbolos mentales. Debemos observar atentamente esos símbolos. Los sueños simbólicos, tales como los viajes de la droga o cualquier otro comportamiento simbólico, continúan mientras dura el dolor. Son un índice importante no solo del grado de neurosis, sino del progreso terapéutico. El simbolismo de los sueños, por lo general, no puede ser falseado porque el paciente no sabe qué símbolos significan algo. Aunque lo supiera, por lo común ignora cómo graduar la complejidad del símbolo y correlacionarlo con el grado de neurosis. Una persona que pretende sentirse mejor y funcionar bien y que tiene un sueño muy simbólico puede no estar tan bien como cree. Los sentimientos de un sueño son la parte más real de la persona. Es una tentación desechar esos sentimientos como si fueran algo extraño, porque se presentan en el contexto de un sueño tan irreal. Es evidente que no hay nazis que nos persigan ni armas que nos ataquen, pero el miedo que ha hecho necesarias esas historias nocturnas es absolutamente real. Si no, no estaría allí, y con seguridad no nos despertaría. El miedo real es el que hace que el que sueña disfrace su terror con uniformes nazis, así como el terror real es el que hace imaginar al paranoide que la gente reunida en una esquina está conspirando contra él. Incapaces de experimentar el miedo real, tanto el que sueña como el paranoide deben proyectar sus temores en algo aparente. Tanto la ilusión paranoide como el sueño simbólico tratan de volver racional un sentimiento inexplicable, devolverle la razón. Tengo miedo porque los nazis me persiguen. La diferencia entre la ilusión y el sueño neurótico reside en que el paranoide vive su sueño durante el día. Cree que sus símbolos son reales. El neurótico sabe que sus símbolos, los nazis, son irreales. Si alguien entrara en el consultorio de un psicoterapeuta para decirle que lo persiguen los nazis, se pondría en tela de juicio su cordura. Si se añade «era un sueño», el diagnóstico cambia. Muchos neuróticos sufren de frecuentes pesadillas. En cierto sentido se van a dormir y al bajar la guardia bordean la locura una vez tras otra. No es de sorprender que teman irse a dormir. Pero esas pesadillas parecen descargar tensión suficiente como para impedirles volverse locos durante el día. La persona con un sufrimiento desordenado es incapaz de limitar su locura a las horas nocturnas.
Consideremos una pesadilla para ver cómo el sueño y los comportamientos de la vigilia son extensiones recíprocas. Ayer, cuando pensaba que las cosas andaban bien, me llamó el director de mi escuela para transmitirme algunas quejas de los padres de uno de mis alumnos. Aunque sabía que esas quejas eran crónicas e injustificadas, me perturbé. Seguí perturbada todo el día y no pude olvidarlo. No sabía qué pasaba, pero me fui a la cama tensa. Soñé lo siguiente. Voy manejando el coche por un camino estrecho y sinuoso. De pronto un coche me choca de costado justo cuando me creía a salvo. Consigo seguir andando, pero ahora estoy en un túnel angosto, en que los recodos se suceden. En cada uno choco contra la pared. Parece el túnel del terror. No puedo dejar de chocar contra la pared. Miro por la ventanilla y veo a una mujer policía que me vigila y me está esperando. No puedo escapar. Está detrás de mí observando cómo raspo las paredes una vez tras otra. Estoy realmente aterrada. De pronto me despierto con gran alivio porque estoy fuera del túnel. Qué alivio saber que no es cierto. Es cierto, la parte sentimental de toda pesadilla es cierta. Lo que no es cierto es el contexto, el modelo mental inventado a partir del sentimiento. Se le hizo volver a la pesadilla y contarla de nuevo con una máscara sobre los ojos como si la estuviera reviviendo. Empezó a sentir el mismo terror creciente. Se le pidió hundirse en ese terror y dejar que la abrumara. Enseguida estaba totalmente perturbada y revolcándose en el diván. Empezó a hablar de su infancia. De chica podía ser todo lo buena que quisiera, pero bastaba un gesto equivocado e inevitable para desencadenar a mi madre como un desastre. Aquí empieza a hablar de un incidente de su infancia, una ocasión en que había hecho todo perfectamente bien, limpiado la casa, lavado los platos, pero en que por accidente había derramado unas gotas de perfume en un mueble. Su madre se puso furiosa y la mandó a su cuarto. Ella se deprimió porque se había esforzado tanto por hacerlo todo bien. Ah, ahora sé, dice, los choques contra las paredes eran como las cosas que siempre salían mal en casa por buenas que fueran mis intenciones. Aquella madre policía estaba siempre esperando, implacable, a que yo cometiera un error fatal. Por buena que fuera, siempre estaba allí en un rincón, como en el sueño, esperando para arruinar las cosas. Luego vincula esto con lo sucedido en la escuela. Justo cuando pensaba que todo iba bien en su tarea de maestra, y alguien había tenido que echarlo a perder, es siempre lo mismo, dijo. La escuela, el sueño, mi vida. Aquí siente toda esa vida de sufrimiento y grita: no te enojes, mamá, no soy mala, no me arruines la vida. Revive la escuela, el sueño y su existencia, todo en un sentimiento terrible. El terror a su madre y cómo la obligó a comprimir su vida hasta quitarle toda la savia. La situación en la escuela desencadenó el sueño. El sentimiento en ambos casos era inconsciente. Es bastante asombroso pensar que aún en sueños nuestro sistema nos mantiene inconscientes de los sentimientos amenazadores, pero el organismo humano es una maravilla. La pesadilla es una alegoría exacta de la situación escolar diaria, en que las cosas van bien y luego se ponen feas y todo se echa a perder. ¿Cómo sabe el cuerpo para producir una alegoría tan perfecta en el sueño, cuando la mente, o parte de ella, tiene una absoluta inconsciencia del sentimiento que hay detrás? Los procesos simbólicos del sistema irreal son inconscientes, automáticos, y mecanismos necesarios para proteger el organismo. La pesadilla de esa mujer era una extensión del terror, sentido como tensión, que ella experimentó en la escuela. El sentimiento produjo un sueño a fin de pactar con ese terror y con la esperanza de resolverlo. ¿Quizás podría apartarse de la policía en el sueño? No. Los neuróticos nunca pueden. ¿Por qué? ¿Por qué no podía esa mujer alejarse de la policía en el sueño?
porque los sentimientos reales de toda una vida mantienen allí a la policía. Esta era un símbolo del miedo de ella, de la paciente. Solía tener pesadillas con una acomodadora de cine que la atrapaba cuando trataba de colarse sin billete. La acomodadora la pescaba siempre por astuta que fuera porque no podía escapar mientras no hubiera resuelto en la realidad ese terror. Esto explica por qué en las pesadillas no podemos escapar, porque tenemos los pies y las piernas como de plomo cuando tratamos de huir de un enemigo. ¿Por qué nos persiguen sin fin? Porque somos perseguidos por interminables sentimientos primales mientras no terminen en la realidad con una reacción primal. Estamos condenados a tener pesadillas mientras esos sentimientos no sean resueltos. Cualquier terapia que alivie a un paciente, pero no suprima las pesadillas, indica que el individuo tiene sentimientos no resueltos y por lo tanto no ha tocado la base del comportamiento neurótico simbólico. En el caso de la maestra, despertó automáticamente cuando el sentimiento del sueño era demasiado para seguir soportándolo. Con esto se quiere significar que la paciente buscaba seguir inconsciente de un sentimiento intolerable. El bloqueo de la conciencia, con el consiguiente comportamiento neurótico, parece reflexivo. La paciente se despertó para reconstruir sus defensas. Nunca había sabido hasta entonces que tenía tanto miedo de su madre. No lo sabía porque estaba demasiado ocupada en ser la nena buena, de mamá, ser perfecta y dulce. Era su manera de evitar el miedo inconsciente a su madre. Esa misma defensa funcionaba bien, por lo común en la escuela porque era una maestra meticulosa, con el pizarrón limpio, los libros ordenados, los alumnos controlados. Sus defensas empezaban a desmoronarse cuando vino una queja de afuera. Una pesadilla, pues, no es miedo al objeto de un sueño. En este caso no es el miedo a la policía motorizada. La reacción de la paciente, aún durante el sueño, era totalmente desproporcionada al simple hecho de que hubiera un policía esperándola para hacerle una boleta. Ella respondía a algo verdadero, a una vida de horror y miedo. De la misma manera reaccionaba excesivamente a la queja de la madre en la escuela. Esa queja y el sueño eran símbolos de sentimientos de la infancia. Después de la reacción primal dijo: el hecho de sentir el terror de la noche me ayudó a entender el terror de cada día. Su pesadilla diurna y nocturna había terminado. Sentir el terror o los dolores primales de cualquier tipo los hace desaparecer para siempre, por el solo hecho de ser sentidos. Una vez experimentados, una vez conectados, desaparecen. Es lógico que los neuróticos tengan el sueño perturbado por sentimientos reales. El mismo dolor que los gobierna durante el día los obliga a producir personajes oníricos que los mantienen ocupados durante la noche. No es de sorprender que el neurótico se despierte a menudo más cansado de lo que estaba al acostarse. Se ha pasado la noche ocupado en protegerse de sus sentimientos. Las acciones de sus personajes oníricos, por ejemplo, trepar, producen reacciones musculares durante el sueño, de modo que en cierto sentido ha estado realmente trepando una montaña durante la mitad de la noche. El pobre neurótico sencillamente no descansa. Se despierta cansado y menos capaz de lidiar durante el día. Esto a su vez produce más ansiedad y más problemas, que de nuevo se abren paso en el sueño, trastornándolo todo de nuevo. La naturaleza del amor. El concepto de amor ha sido muy usado. Quizás sea útil considerarlo en función de la teoría primal. Básicamente, amor significa apertura y libertad para sentir y permitir que los otros también sean libres. Significa permitirles que se desarrollen y se expresen a sí mismos naturalmente.
Es esencial ser uno mismo y dejar que los otros sean naturales. La definición primal del amor es dejar que los demás sean lo que son. Esto solo puede suceder cuando las necesidades están satisfechas. Implícita en la definición del amor está la existencia de una relación real entre los que se aman. Después de todo, se puede dejar que el otro sea el que es, ignorándolo, pero la respuesta al otro es parte integrante del amor. Debemos recordar que dejar que alguien sea realmente él mismo significa satisfacer sus necesidades. Esta es la tarea de los padres amantes. Más tarde habrá pocas necesidades para satisfacer y el amor puede ser realmente darse el uno al otro. Desgraciadamente, el amor para el neurótico significa satisfacer sus necesidades irreales en forma de deseos. Significa regalos o muchas llamadas telefónicas o cualquier otra prueba de un afecto inmortal. El neurótico se siente no querido cuando sus necesidades enfermizas no son atendidas. ¿Qué mejor ejemplo que el sufrimiento de un hombre homosexual cuando su amante lo ha abandonado? El amor es sentir. Existe cuando dos personas conversan, toman café o tienen relaciones sexuales. Cuando no hay sentimiento, es decir, cuando el sentimiento está bloqueado y oculto, los neuróticos pueden acceder a todas estas actividades sin que haya un ápice de amor. En cambio, hay una succión, como se dice, en que se trata de conseguir algo de alguien para llenar el vacío interior. A comienzos de la vida, el amor significa satisfacer las necesidades primales. En los primeros meses y años, esto entraña muchas caricias y mimos. El niño no da la palabra amor al hecho de que lo tomen en brazos, pero sufre cuando eso le falta. El contacto físico es una condición sine qua non para los niños. Sin eso, no se les puede demostrar amor. No es suficiente para el niño saber que sus padres no demostrativos lo quieren. Debe sentirlo. No llenar esa necesidad es no amar, por muchas que sean las protestas de amor que se hagan. El padre que trabaja tanto que apenas ve a sus hijos puede racionalizar que trabaja para ellos, pero cuando no tiene contacto, cuando no se da a ellos, debemos suponer que trabaja para aliviarse. Si el niño necesita cerca a su padre, que está lejos, trabajando la mayor parte del tiempo, sus necesidades no son satisfechas. Los niños criados en instituciones, donde hay poco afecto o atención personal, desarrollan personalidades sin relieve, apagadas. Hay en ellos una apatía, una inercia que continúa en la edad adulta. Esos niños hacen automáticamente lo que los protegerá de la falta de amor, se vuelven indiferentes a otros sufrimientos, se encierran en sí mismos. Se ha observado que los perros criados sin contacto físico con otros perros o con seres humanos son inestables e inmaduros, se vuelven fríos y duros al llegar adultos, en general asexuales y no aprenden a corresponder al afecto. Por mucho que se los quiera después, su estado no se altera. Se ha llegado a las mismas conclusiones con monos criados en aislamiento. En los experimentos ahora famosos de Harlow, se dividía a los monos en 3 grupos. Uno se criaba en completo aislamiento, otro con madres de trapo y el tercero con madres de alambre y clavijas. Harlow descubrió que los monos aislados eran los que más sufrían. Parecían incapaces de dar y recibir afecto. Los que tenían madres de trapo parecían estar tan bien como los que tenían madres verdaderas. Comían la misma cantidad, demostraban poco temor, eran más sociables y estaban más dispuestos a explorar un medio extraño. Harlow insistió en la importancia del contacto corporal. Cuando se le permitía a un mono tener en brazos y sujetar una madre de trapo, los saltos de afecto entre ellos eran tan fuertes como los de un mono pequeño con su madre real.
podemos concluir de estos experimentos que lo que se llama amor en los primeros meses de vida se centra en el tacto y en la calidez del contacto físico. Un niño no querido puede ser aquel al que no se ha tocado lo suficiente. Las primeras caricias son importantes, sobre todo si consideramos que durante décadas muchos niños fueron criados científicamente. Los padres respondían a sus hijos con arreglo a un conjunto de reglas en lugar de seguir sus sentimientos. Alimentaban a sus hijos a horario y no cuando el niño lloraba de hambre, y no lo tomaban en brazos por temor de malcriarlo. Las guías pediátricas de las últimas décadas estaban bajo la influencia de las obras de los primeros psicólogos behavioristas, para quienes, a fin de preparar al niño para un mundo frío y duro, no había que mimarlo y acariciarlo cada vez que lloraba. Ahora vemos que la mayor preparación para vivir en el mundo está en todos los mimos, contactos y caricias que los padres puedan dar a sus hijos. Pero no se trata solo de los gestos, los sentimientos también importan. Cuando un padre es tenso y brusco y maneja al niño a saltos convulsivamente, el niño sufrirá. Pero siempre que el contacto exista, por malo que sea, el daño no es irrevocable y total. Un niño pequeño sabe cuando está mojado, hambriento y cansado y cuando le duele algo. Cuando se lo pone cómodo, podemos decir que está experimentando amor. Amor es lo que suprime el dolor. Cuando se le permite explorar, gritar, chuparse el dedo, agarrar a la madre, podemos hablar de amor. Cuando se le impide todo esto, cuando no es tenido en brazos, cuando no se le habla, puede sentirse incómodo y tenso. Podemos decir que el amor y el sufrimiento están en dos polos opuestos. El amor estimula el yo, el sufrimiento lo sofoca. Pero el amor no consiste solo en tocar a un niño y tenerlo en brazos. Si se le niega la expresión de lo que siente y tiene que excluir una parte de sí mismo, es posible que por más que sus padres lo tomen en brazos y lo acaricien, siga sintiéndose no querido. Nunca se insistirá bastante en la importancia de la libre expresión, que puede determinar el destino del niño por el resto de su vida. Unos cuantos abrazos, una frase como «ya sabes cuánto te queremos», no pueden disimular esa negativa. Como el sentir es uno, no es posible prohibir ciertos sentimientos y esperar la total expresión de otros. Lo que el niño neurótico sienta más adelante tenderá a quedar borrado y sofocado. Niéguese la cólera a un niño, por ejemplo, y se verá obligado a fingir lo feliz y amado que se siente. Ningún afecto posterior, una nueva situación en la vida, cantidades de personas afectuosas a su alrededor, abolirá esa privación primera, a menos que sea revivida junto con el sentimiento original que ha sido negado. El neurótico se pasa gran parte de su vida adulta tratando de tapar su dolor con nuevos amores, asuntos sentimentales y flirteos. Cuantos más amores e historias sentimentales tenga, menos son, paradójicamente, sus posibilidades de sentir. La casa parece interminable porque para él sentirse amado significa primero sentir con toda intensidad el viejo dolor de no ser querido. Como el amor entraña sentir el yo, no podemos transferirlo a otro. Cuando alguien dice «me hace sentir una mujer» o «contigo me siento querido», por lo general quiere decir que no se siente y que se necesitan actos y símbolos del exterior para lograr el convencimiento de ser amado. El amor no es cuestión de dar algo a alguien para que su tanque indique lleno. Tampoco podemos vaciarnos de amor como no podemos vaciarnos de sentimiento. No es algo divisible, que puede repartirse en pedazos, ni desglosarse en especialidades tales como amor maduro y amor inmaduro. El viejo neurótico puede afirmar su amor eterno, verbalmente, pero cuando el sentimiento está afectado, las protestas de amor suelen no querer decir nada. Además, las afirmaciones verbales de amor son a menudo ruegos disfrazados para lograr la satisfacción
de necesidades desesperadas. La gente que siente rara vez necesita seguridades verbales. La gente que no siente parece necesitarlas constantemente. Lo que el neurótico busca en el amor es el yo que nunca se le permitió ser. Necesita a alguien especial que pueda hacerlo sentir. Tenderá a definir como amor todo lo que echaba de menos y lo que le impide ser completo. A veces lo que necesita es un contacto físico y tratará de fabricar el amor a partir del sexo, es decir, hacer el amor. A veces se trata de la búsqueda de protección. En otros casos es la necesidad de ser entendido y de que se le hable. El dilema del neurótico consiste en que mientras el amor es nada más que la libre expresión del yo, tiene que dejar de lado su yo sensible para sentirse amado por sus padres en la infancia. El neurótico, por definición, debe creer o que es amado o que lo será. En caso contrario, no continuará la lucha neurótica. En breves palabras, como el tercer grupo de monos de Harlow, el niño neurótico mantiene la ilusión del amor a través de la lucha para no tener que ver que solo hay alambres y clavijas. Así, si un niño de 6 años tuviese que enfrentarse con la verdad y la desesperanza, es dudoso que luchara. La promesa de amor, tanto implícita como explícita, mantiene la esperanza y no le deja enfrentar la realidad de su joven vida. Puede pasarse toda la existencia buscando algo que no solo no existe, sino que nunca existió, el amor de sus padres. Puede hacerse el gracioso para entretenerlos, el erudito para impresionarlos, el inválido para provocar cierta tensión. El acto mismo impide el amor porque está tapando lo que realmente haría y sentiría. El neurótico recrea más tarde en su vida la situación de desamor que tuvo a comienzos de la misma, para representar el mismo drama con la esperanza de un final feliz. No se casa con una figura materna simplemente porque desea a su madre. Desea una madre amante, pero no toma su amor directamente. Primero debe establecer su ritual. Tal vez encuentre una persona fría, como su madre, y trate de sacar de ella algún afecto. O si es una mujer, buscará a alguien áspero y rudo, como su padre, y tratará de sacarle algo amable y bondadoso. Se trata de una representación simbólica. Si el sujeto se interesara en una persona verdaderamente amante, tendría que dejarla porque siempre le estaría remordiendo en su interior el viejo sentimiento de desamor. En una palabra, al hallar una persona afectuosa se impediría que la lucha simbólica resolviera al fin los viejos sentimientos. En este sentido, encontrar ahora el amor y el afecto significa sentir el sufrimiento de no conseguir el viejo amor. Aún en los sueños, el neurótico crea la misma lucha. A menudo hay obstáculos para alcanzar al ser amado. Le hará trepar montañas o meterse en un laberinto y seguirá sin llegar a la tierra del amor. Como no le ha sido permitido experimentar sus propios sentimientos, el neurótico suele creer que el amor debe estar en otra parte y en otra persona. Rara vez entiende que está en su interior. Esta búsqueda frenética es una tentativa de llegar a sí mismo. El problema habitual es que simplemente no sabe cómo. No tiene una palanca para llegar a sus sentimientos. En este sentido, pues, la búsqueda del amor es nada más que la búsqueda de ser, de sentir. La desesperación, la persecución, los viajes a nuevos lugares son a menudo la tentativa de encontrar a ese alguien que le hará sentir algo. Pero solo el sufrimiento puede cumplir esa tarea. Y entonces se ve repetido sin fin el mismo triste drama, una obra de tercera categoría, con una trama monótona, actores ineptos y sin final feliz. La lucha se establece para que la persona consiga al fin, aunque sea a modo de sustituto, el cariño infantil que necesitó años antes y que nunca tuvo. Lo que no busca es amor adulto en el presente. Incluso cuando se le ofrece, parece evitarlo como deferencia hacia la lucha.
Así, la noción primal del amor se centra en el hecho de que es la búsqueda de lo que no se tuvo posiblemente décadas atrás. El neurótico tenderá a definir como amor lo que llene esa necesidad. Quizá por eso hay tantas definiciones diferentes del amor, tantas como necesidades distintas. Desgraciadamente, aunque los padres del neurótico pudieran metamorfosearse de pronto en personas afectuosas, comprensivas, nada cambiaría. El neurótico no puede usar ese amor en su vida posterior porque sería solo un sustituto de lo que realmente ha sucedido años atrás entre el niño y los padres desamorados. Sentirse no querido tiene la prioridad. El niño, desdichado, con su conducta neurótica, su agresividad, sus enfermedades, sus fracasos, trata de decir a sus padres: quiéranme, así no tendré que vivir mi mentira. Como hemos visto, la mentira es un pacto inconsciente entre él y sus padres, en el que se conviene ser insincero consigo mismo para hacer lo que ellos esperan. Conviene satisfacer sus necesidades siempre que más tarde ellos satisfagan las suyas y detengan su obligación de mentira. Pero mientras mantiene la mentira, la cortesía, el desamparo, la inutilidad, la independencia, etc., tanto él como sus padres están convencidos de que hay un intercambio de amor. No pone fin a la mentira por temor de no ser querido. Cosa curiosa, más tarde, cuando le ocurre algo que desafía la mentira, la persona tiende a sentirse no querida. Por lo general, el neurótico es confuso. Llega a pensar que el amor es lo que le dieron sus desamorados padres. Si sus padres estaban siempre preocupados por él, quizá trate de provocar preocupación a través de la enfermedad o el fracaso. Al provocar reacciones similares al comportamiento de sus padres, el neurótico se las arregla para mantener el mito del amor. Suele estar tan empeñado en la lucha por mantener el mito que no siente su desdicha. Es posible, por ejemplo, que empiece la terapia diciendo: mis padres no eran perfectos, nadie lo es, pero a su manera me querían. Esa manera hizo ser al niño también a su manera neurótico. Tal vez siga diciendo: mi padre era severo y amigo de la disciplina, no muy demostrativo de afecto, pero los chicos sabíamos que nos quería. Traducido significaría: papá espera la perfección, nunca dice una palabra de elogio, no demuestra verdadero afecto, pero mientras cumplamos sus órdenes podemos decirnos que nos quiere. Pero al parecer, lo que le decimos a nuestro yo no importa. El verdadero yo no querido lo siente. Cuando un sujeto que racionalizaba de dicha forma se ve obligado en la terapia a pedir que el papá lo tome en brazos y lo acaricie, sufre. Todas las cosas que pensaba verdaderas se desmoronan ante el sufrimiento.